varios meses de ausencia, estamos de vuelta. Antes de empezar con la reseña, quisiera contarles que decidí hacer una pausa prolongada en este espacio a razón de un hermoso giro que dio mi vida, que a día de hoy suma ya 10 meses. Dicha pausa tenía la intención de ser definitiva. Sin embargo, hace unos días, mientras perdía el tiempo en el teléfono, me encontré con una notificación de YouTube que me dirigió hacia el canal de este podcast, donde hubo una persona que se detuvo a dejar un comentario para contarnos su propia experiencia acerca del libro y colorín colorado, este cuento aún no acabado, del autor Odín Dupeirón. Poco después de responder este comentario y enviarle afectuosos saludos, me percaté de que ese video sumaba ya 8,000 visitas. Tal acontecimiento al principio me causó incredulidad, pero sin duda fue un golpe de motivación. A los pocos días obtuve el resumen del año que Spotify hace sobre cada podcast y con más curiosidad que esperanza decidí ver lo que me arrojaba este año, en el que no había grabado prácticamente nada. Para mi sorpresa, encontré que Hablemos de Libros, hoy podcast Ex Libris, estuvo rondando por más de 6 países y fue compartido en un 75% de las veces por WhatsApp, siendo Los secretos de las niñas bien el episodio más escuchado. Entre otras cosas, también me encontré que el 90% de la audiencia se suscribió este mismo año, en el que por cuestiones de tiempo no he podido grabar. Por último, me encontré en Instagram que este podcast había formado parte de la lista de favoritos de grandes amigos, en sus propios resúmenes de Spotify que Spotify les arrojaba. Cosas que agradezco con todo el corazón. Y fue así como esta serie de eventos gratamente afortunados me empujaron a no dejar que termine el año sin antes traerles una reseña de la última lectura que pasó por mis manos, que fue Noticias del Imperio de Fernando del Paso. Pero ahora sí, vámonos de lleno. Les cuento un poco cómo llegó este libro a mis manos. Resulta que, como algunos de ustedes ya saben, por el año 2021 comencé a escribir una novela histórica sufragada por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Pues resulta que quien era mi tutor para redactar esta novela, me sugirió que leyera esta historia de Fernando del Paso, ambientada más o menos en la misma época que yo había elegido para desarrollar mi manuscrito. Fue entonces que me fui corriendo a la librería para conseguir esta joya. Un ejemplar de poco más de 700 páginas. Noticias del Imperio, más que una novela, es un recurso didáctico para cualquier persona que quiera conocer la historia del Segundo Imperio Mexicano, encabezado por el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la emperatriz Carlota Amelia de Bélgica, la primera y hasta el día de hoy la única mujer que tuvo autoridad para gobernar nuestro país, México. Esta obra es narrada en primera persona y en un abanico de voces diferentes. Da inicio con el testimonio de Carlota y prácticamente la trama se teje alrededor de su vida y de los que la rodean. La emperatriz de México fue una mujer de origen noble y de carácter firme que eligió como esposo al archiduque Maximiliano de la Casa Austriaca de Habsburgo, un hombre sin interés de gobernar, de carácter sensible, cuyos intereses se inclinaban hacia las artes, en especial hacia la literatura y la poesía. Este libro nos relata cómo fue que después de la enorme deuda que había adquirido México con Francia a través de los años, se convirtió en presa fácil para que el general francés Napoleón Bonaparte, que estaba a cargo del ejército de los franceses, tomara la decisión de instalar su propio imperio en tierra mexicana, imponiendo a Maximiliano como líder principal, mismo
que accedió a tomar el puesto más por presión familiar que por voluntad propia. El austríaco era el segundo en la lista para aspirar al reinado de la Casa de Austria, mismo que fue ocupado por su hermano Francisco José, que teniendo un hijo varón, procuraba en todo momento que el segundo en la lista no fuera su hermano. El destino que les esperaba al matrimonio austriaco en México fue en todo momento trágico. Sin tener experiencia ni bagaje político, sus primeras acciones fueron en contra completamente del clero mexicano, que formaba parte del grupo de derecha, quienes eran los únicos que apoyaban la decisión de que se ejerciera el imperio austriaco, impuesto principalmente para enfrentar a los juaristas encabezados, por supuesto, por el benemérito de las Américas, Benito Juárez. Pues bien, Carlota, o Mamá Carlota, como fue apodada por los campesinos indígenas, se encargó de prohibir el trabajo infantil entre los mismos y asimismo luchó por los derechos de los niños hijos de los campesinos y porque tuvieran acceso a la educación y también a la salubridad de manera gratuita. De igual manera procuró instancias para la clase obrera, para las clases más vulnerables, instituciones de caridad y entre otras obras que beneficiaban en mayor medida a los más vulnerables. Mientras tanto, el emperador Maximiliano dedicaba su tiempo a viajar, quizás con la intención de conseguir negociaciones fortuitas para el imperio que dirigía. Sin embargo, con el paso de los años no consiguió más que enemigos y deudas. Durante las continuas ausencias de Maximiliano, era Carlota quien tomaba el timón del barco, haciendo gala de su atinada capacidad para gobernar. Una arraigada cualidad que corría por sus venas, heredada quizás de su padre Leopoldo I, el rey de Bélgica. Poco se menciona sobre la vida personal de los archiduques, pero entre líneas se revela que tuvieron una relación distante. Durante los años de su matrimonio nunca hubo hijos y pocas veces durmieron juntos. Fernando del Paso dedica los últimos capítulos a la crónica sobre la anunciada sentencia de muerte que terminaría con la vida del emperador en la ciudad de Querétaro al negarse a escapar del país. Carlota Amelia de Bélgica nunca sabría nada acerca de la muerte de su esposo antes de que la tragedia tuviera lugar. La princesa viajó a Europa en búsqueda de ayuda ante la máxima autoridad del clero, dirigida por el Papa Pío IX, sin tener éxito ni hacer eco en los oídos de Napoleón ni en la misma casa de los Habsburgo. Víctima de la soledad, presa del delirio de persecución y del infortunio, la princesa perdería la razón, cayendo en un permanente estado de demencia que la acompañó hasta el día de su muerte. El autor nos revela, apoyándose en las licencias literarias que se permiten a la hora de novelar la historia, que la locura de Carlota se produjo a raíz de un brebaje ofrecido por una mujer indígena curandera, seguidora acérrima de los juaristas. Sin embargo, hasta la fecha, no se conoce con certeza la causa de su enfermedad. Finalmente, la princesa de México enfrentó a la muerte 70 años después de que Maximiliano fuera ultimado en Querétaro. De esta manera, la princesa de México, nuestra mamá Carlota, como la apodaban los indígenas, encuentra la hora de su ocaso perdida entre los delirios que le devolvían constantemente la imagen de Maximiliano reinando en Teotihuacán por todo lo alto, devolviéndole el penacho de Moctezuma a los aztecas, mismo que hasta la fecha sigue siendo custodiado por la Casa de Austria. Pero bueno, hasta aquí mi reseña de Noticias del Imperio, la obra per se de Fernando del Paso, en la que retrata a los reyes liberales de México y que le tomaría más de 10 años escribirla, dedicados a la investigación, siendo 2 de ellos dedicados completamente para
conocer la historia acerca de este imperio. Espero que esta reseña les haya dejado un buen sabor de boca. A mí en lo personal me dejó una tremenda curiosidad de conocer el famoso castillo de Chapultepec, mansión que fuera testigo de esta historia y que se encuentra en la Ciudad de México y que esconde entre sus muros el eco delirante de María Carlota Amelia Clementina, princesa de Bélgica, duquesa de Austria y emperatriz de Teotihuacán. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Como siempre, les agradezco enormemente el tiempo que dedican a escucharme y deseo de corazón que pasen felices fiestas decembrinas y que el próximo año traiga mucha salud, armonía y prosperidad a sus vidas. ¡Chao!